erigido como líder absoluto de Grecia. Sin embargo, su asesinato en el 336 a.C. frenó la consecución del sueño de su vida: invadir Persia, el enemigo histórico de Grecia. Filipo había conquistado Grecia. Ahora a su hijo le correspondía conquistar el mundo. La historia ha conocido a esta figura legendaria como Alejandro el Grande. Alejandro fue uno de los comandantes más grandes de la historia. Era absolutamente brillante en el campo de batalla. Si bien es cierto que heredó de su padre un ejército muy poderoso, sin embargo, supo ponerse al frente de las tropas a pesar de su edad temprana. Filipo había sentado las bases para la conquista. Ahora le llegaba el turno a su hijo para continuar con su obra. En el 334 a.C., Alejandro Magno emprendió con sus tropas de más de 35.000 soldados una cruenta batalla contra el Imperio Persa. Persia era una superpotencia de la época que poseía el control sobre las tierras de Oriente Medio y Asia Menor. Alejandro y sus hombres penetraron en las tierras que hoy conocemos como Turquía, llegando hasta las entrañas del imperio. Sin embargo, los persas tenían una baza que Alejandro tendría que neutralizar si quería vencer al archienemigo de Grecia. Alejandro tenía un problema: no tenía una flota armada. Así que tuvo que encontrar la manera de neutralizar a la flota persa. Su estrategia consistió en atacar las naves en tierra, tomando al asedio las bases navales persas. Alejandro continuó avanzando hacia el sur a lo largo de la costa mediterránea, tomando ciudades y puestos militares que se resistían a su dominio. Pero fue la ciudad fortificada de Tirea la que supuso uno de los mayores retos para Alejandro y sus ingenieros. Tirea, en la antigüedad, era una isla cercana a la costa. De hecho, la ciudad estaba situada justo en la isla. A los ojos de los tireanos, la isla era prácticamente inexpugnable porque su flota era muy poderosa. Todo eso cambió a finales del siglo IV a.C. Al principio, Alejandro intentó la vía diplomática. Envió emisarios a la isla instando a sus líderes para que aceptaran un tratado de paz. La respuesta fue más que directa. Los tireanos asesinaron a los embajadores de Alejandro y lanzaron sus cuerpos al mar desde las murallas. Era un desafío que Alejandro no podía ignorar. Si no conseguía conquistar Tirea, el mundo pensaría que el rey macedonio no era invencible. Dada la poderosa potencia naval de la isla con la que el macedonio no podía competir, el trabajo de los ingenieros de Alejandro consistía en idear el modo de llegar hasta la ciudad donde el rey pudiera enfrentarse cara a cara con sus enemigos. Para ello, Tirea tenía que dejar de ser una isla. ¿Y qué pasaba si el enemigo se negaba a salir a luchar? Alejandro se dio cuenta de que no podía enviar a sus hombres para que quedaran atrapados a las puertas de la fortificación, lo que significaba que iba a necesitar armamento y técnicas que le permitieran asaltar la ciudad amurallada. Con sus gigantescas murallas y puerto fortificado, la ciudad de Tirea era inexpugnable. Alejandro se decidió por un ataque muy ambicioso. Sabía que no podía conquistar la ciudad si no derribaba antes las murallas. Así que hizo que sus ingenieros construyeran una calzada elevada, un puente desde la costa hasta la isla. El puente tenía unos 600 metros de largo, 60 metros de ancho y 6 de alto. Cuando el puente estuvo listo, Alejandro lanzó su ataque y sembró el terror en la isla. A continuación, utilizó el arma que sabía con certeza que iba a poner fin a la batalla: la torre de asedio. Las torres eran una especie de tanques de varias alturas que se desplazaban sobre ruedas. En el exterior eran resistentes al fuego ya que su estructura de madera estaba recubierta por cuero crudo. En el interior, una escalera central ascendía hasta las plataformas donde las catapultas se encargaban de lanzar proyectiles contra las murallas de Tirea. Además, estas torres servían de protección a los soldados que intentaban derribar las puertas de la ciudad con los arietes. Apoyaban las torres contra la pared y mientras que sus hombres estaban a cubierto en el interior de la estructura, lanzaban flechas contra los tireanos y trataban de saltar por encima de la muralla y de matar a los soldados enemigos. El asedio de Alejandro Magno sobre Tirea se prolongó durante varios días.
Una vez que consiguió penetrar en la fortaleza, Alejandro fue directo a la yugular y desató toda su ira contra la ciudad que tanto se le había resistido. El asalto había sido una experiencia terrible para todos los que se vieron involucrados. No puedo menos que imaginarme el sonido de las trompetas, las banderas ondeando al viento, los hombres blandiendo sus espadas y el sonido del acero. Debió de ser una escena extraordinaria. Alejandro siguió su andadura hacia tierras palestinas. Con más confianza que nunca, el objetivo del macedonio era conquistar uno de los mayores imperios que jamás ha conocido el mundo, Egipto. Sus impresionantes pirámides y sus colosales tumbas sin igual ejercían una fascinación especial sobre el joven Alejandro. Sin embargo, había una razón mucho más práctica para que el hijo de Filipo deseara conquistar Egipto: su riqueza natural, sus campos de trigo que servirían para alimentar al ejército macedonio. A diferencia de Tirea, la conquista de Egipto no fue acompañada de un baño de sangre. Alejandro entró en Egipto como liberador, como una figura con un poder extraordinario. Los egipcios no solo dieron la bienvenida a Alejandro, sino que le concedieron el estatus de deidad. En el año 331 a.C. lo proclamaron faraón, hijo de Amón, uno de sus dioses más importantes. A sus 24 años Alejandro había trascendido al mundo inmortal. Podemos imaginarnos que alguien a quien se le abren todas las puertas y a quien le ocurren cosas extraordinarias, al que todos los esfuerzos se le recompensan con la victoria, pudiera pensar: bien, puede que en muchos aspectos yo sea un dios. Y creo firmemente que Alejandro estaba convencido de serlo. No estaba fingiendo, estaba intentando demostrarse a sí mismo quién era realmente. A finales del siglo IV a.C., las polis griegas empezaron a rebelarse contra la dominación del ejército macedonio. Estas ciudades actuaban como centros de control y administración y jugaron un importante papel en la transmisión de la cultura, del conocimiento y de la lengua griega. Este modelo de ciudad se extendería por todos los territorios del creciente imperio conquistado por Alejandro. Hacia el año 325 a.C., Alejandro había extendido las fronteras de Grecia hasta 4.000 kilómetros por el oeste y hasta lo que hoy conocemos como India por el este. El ejército de Alejandro pudo ser una máquina mortal. Sin embargo, convirtió a Grecia en un nuevo imperio. La estrategia de Alejandro para gobernar las ciudades que conquistaba consistía en la asimilación. A menudo instaba a sus soldados a tomar como esposas a las mujeres locales y a quedarse en aquellas tierras como válidos de su creciente imperio. Las ciudades originalmente persas, egipcias o indias fueron transformadas en ciudades griegas. Se trató de una invasión de ideales que creó una cultura híbrida conocida como helenismo. Existen muchos paralelismos entre aquella época y la globalización que estamos viviendo en nuestros días. Hoy también existe una lengua común, que es el inglés. Es la lengua del comercio. En la era de Alejandro Magno, el mundo adoptó las costumbres y el idioma griegos. El helenismo estaba basado en la vida en las ciudades y es precisamente en la organización de las ciudades del imperio donde más claramente se observa esta influencia. Ya fuera en la construcción de una nueva ciudad o en la reestructuración de una ya existente, los ingenieros de Alejandro usaban la planificación urbanística que Grecia llevaba usando desde el siglo V a.C. El sistema urbanístico era un símbolo del orden. Cualquier gobierno que fuera capaz de reconstruir la ciudad siguiendo el sistema de cuadrículas y rectángulos era un gobierno a tener en cuenta, un gobierno que debía ser temido.
Las campañas de Alejandro en Asia Menor llevarían a una nueva ordenación del mundo. Actualmente lo llamamos helenismo. Si vivías en una ciudad conquistada por Alejandro, vivías en una ciudad griega. Este es un ejemplo de una de esas ciudades. Estamos en Pérgamo. Hace 2000 años, esta ciudad tenía todos los elementos característicos de la polis griega: el ágora, los templos, el gimnasio, el teatro. Hubiera seguramente rivalizado con Atenas por convertirse en el centro cultural del imperio. De hecho, los estilos escultóricos de Pérgamo hubieran inspirado a Miguel Ángel y cambiado el mundo del arte para siempre. Pérgamo fue construida sobre una serie de colinas. Fue toda una obra de ingeniería, además de una ciudad dramática y teatral. Las ruinas de Pérgamo, en la moderna Turquía, constituyen un espectacular monumento a la ingeniería urbanística griega. Parece que la ciudad esté colgada de la colina. Es obvio que los arquitectos que construyeron la ciudad tuvieron en cuenta la topografía de la zona y, por pura simbología, construyeron en lo más alto los palacios y los templos. La ciudad se eleva a 300 metros por encima del nivel del mar, sobre un estudiado y complejo sistema de terrazas. En tiempos del helenismo, Atenas no era la ciudad más poderosa. Ahora le llegaba el turno a su hijo para continuar con su obra. En el 334 a.C., Alejandro Magno emprendió con sus tropas de más de 35.000 soldados una cruenta batalla contra el imperio persa. Persia era una superpotencia de la época que poseía el control sobre las tierras de Oriente. La manera de neutralizar a la flota persa. Su estrategia consistió en atacar las naves en tierra, tomando al asedio las bases navales persas. Alejandro continuó avanzando hacia el sur a lo largo de la costa mediterránea, tomando ciudades y puestos militares. Ha conocido a esta figura legendaria como Alejandro el Grande. Alejandro fue uno de los comandantes más grandes de la historia. Era absolutamente brillante en el campo de batalla. Si bien es cierto que heredó de su padre un ejército muy poderoso, sin embargo, supo ponerse al frente de las tropas a pesar de su edad temprana. Filipo había sentado las bases para la conquista, elegido como líder absoluto de Grecia. Sin embargo, su asesinato en el 336 a.C. frenó la consecución del sueño de su vida: invadir Persia, el enemigo histórico de Grecia. Filipo había conquistado Grecia. Ahora a su hijo le correspondía conquistar el mundo. La historia de Oriente Medio y Asia Menor. Alejandro y sus hombres penetraron en las tierras que hoy conocemos como Turquía, llegando hasta las entrañas del imperio. Sin embargo, los persas tenían una baza que Alejandro tendría que neutralizar si quería vencer al archienemigo de Grecia. Alejandro tenía un problema: no tenía una flota armada. Así que tuvo que encontrar